Lección número 32. Contenido del nuevo pacto. Conocimiento interior, parte 12. La fuente de la luz y su poder. Otra vez les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ante todo, Cristo es nuestra luz. Siempre que nos acercamos a Él, vemos la luz. ¿Cuántas veces nos imaginamos que no hay nada de malo en una determinada cosa? Pero cuando llevamos el asunto al Señor y le pedimos que nos revele la verdad acerca de eso, nos damos cuenta de lo malo que está. Día tras día nos ponemos a fantasear de que todo anda bien, hasta que un día nos allegamos al Señor y entonces descubrimos la falta, porque el primer estimado es nuestra propia medida, mientras que el otro es la medida de Dios. A menos que el cristiano se ponga a orar seriamente, pidiéndole al Señor que le revele su verdadera condición, es casi seguro que 9 de 10 veces procederá incorrectamente. Mientras más se acerca uno al Señor, en mayor medida recibirá la luz de Dios. En segundo lugar, tenemos que la palabra de Dios es nuestra luz. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Probablemente estemos bastante familiarizados con estos dos versículos. Sin embargo, si meditamos cuidadosamente sobre ellos delante de Dios, llegaremos a apreciar lo profundos que son. En cuanto al camino que uno va a tomar, ¿es el hombre o es Dios el que le dice a uno si es correcto o incorrecto? Las obras de la carne no pueden ocultarse de la luz de Dios. No es lo que la gente dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Lo que es correcto y lo que es incorrecto no es determinado cada día según nuestros sentimientos, sino que se ha de hacer la decisión mediante la palabra de Dios. Nosotros no debemos llegar a conclusiones. Antes bien, dejemos que la palabra de Dios juzgue el asunto. Coloquémonos delante de su palabra y permitamos que ella juzgue y revele. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia con diligencia y debemos depender del Espíritu Santo para que nos descubra su palabra y podamos así conocernos a nosotros mismos. En tercer lugar, los cristianos son nuestra luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Por lo regular tomamos estas palabras como que se refieren a la buena conducta del cristiano. En realidad, tienen un significado más profundo. Lo que se dice aquí es que el cristiano es luz. Dios es capaz de hacer que se manifieste la verdadera imagen de una persona, como que vive en la luz de Dios. Es muy temida por los demás, porque al verla se sienten condenados. A un cristiano débil no le importa encontrarse con otro semejante a él, pero cuando se acerca a uno que vive en la luz de Dios, se siente avergonzado. Bajo esa iluminación, su orgullo y su deshonestidad quedarán expuestos. Hermanos, nadie puede trabajar para Dios sin tener la luz de Dios. ¿En qué otra forma podríamos jamás acercar a alguien a Dios a no ser que nuestra luz brille sobre Él? Si vivimos cerca de Dios y nuestra vida es gobernada siempre por la luz de Dios, manifestaremos automáticamente la verdadera condición de los que se acercan a nosotros. Para hacer la voluntad de Dios y realizar su obra, es necesario que seamos luz. Cuando uno se acerca a una persona que vive cerca de Dios, uno siente la presencia de Dios. Tal persona no hace que uno sienta lo fina y humilde que es ella, hace
que uno sienta a Dios. Sin embargo, se ha de tener en cuenta una cosa, y es que la luz que uno recibe viene de la revelación del Espíritu Santo. Sin que importe si la revelación le llega acercándose a Cristo, estudiando la palabra o juntándose con otros creyentes, es el Espíritu Santo el que le manifiesta a uno esa inaccesible luz en la que Dios habita, así como su gloria, santidad y justicia. Es el Espíritu el que hace que nos demos cuenta de cuáles son las normas absolutas de Dios por las cuales podemos vernos a nosotros mismos, ver nuestra verdadera condición y ver nuestras fallas. El poder de esta luz es para dar autoconocimiento a la gente. Cuando entramos en esta luz, esta nos muestra nuestra verdadera condición. Hay muchos creyentes que son naturalmente engreídos, autocomplacientes y se jactan de tener justicia propia. Las palabras humanas como la exhortación, la persuasión, la advertencia y el reproche son incapaces de ayudarles a que vean su depravación. Tan solo la luz de Dios que brille sobre ellos puede hacer que se den cuenta de lo perdidos, corruptos e hipócritas que son. Cuando la luz de Dios llega, todas las cosas revelan su verdadero color. Es verdad que nadie puede ser salvo sin que la luz de Dios brille sobre él, pero tampoco puede avanzar nadie espiritualmente ni trabajar en forma eficiente sin ella. Veamos estos dos asuntos más de cerca. ¿Cómo llega a saber el pecador que el Señor Jesús es Salvador? Sin duda alguna que no es por ninguna argumentación. Más aún, ¿cómo se da cuenta de que Él es pecador? Ninguna cantidad de lógica, razonamiento ni advertencia alguna hará jamás que el pecador vea su pecado ni que vea al Señor Jesús como su Salvador. No estoy diciendo que todas esas cosas son completamente inútiles, porque sí tienen su lugar, pero aún así, esas cosas solo pueden tener por efecto un consentimiento mental y no una visión espiritual. Todo pecador está ciego y esa ceguera le impide percibir el verdadero resplandor del Evangelio de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo le abre los ojos para que pueda ver la luz de Dios. El ver es una bendición especial del nuevo pacto. El hecho de que Dios revele a su Hijo en mí es una experiencia de la que participan todos y cada uno de los pecadores que han sido salvos. Cuán fútil es pensar que podemos persuadir a la gente a que acepte el cristianismo, a que crea en el Señor Jesucristo y a que se hagan cristianos mediante hermosos pensamientos y razones, atmósfera caldeada, emociones, música, lágrimas y argumentaciones. El factor principal de una conversión es la luz de Dios, esa luz que es derramada en todas partes por el Espíritu Santo, porque la necesidad básica de un pecador es ver su propia condición, como también ver la gloria del Señor Jesús. Lágrimas, remordimiento, fervor, el sentirse maravillosamente, todo eso para nada aprovecha. Únicamente el ver en el Espíritu Santo es lo que puede hacer que Él realmente acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Nadie puede creer ni aceptar lo que no ve, pero después de ver interiormente ya es capaz de creer, y una fe tal es inamovible y se mantiene firme en la prueba. De manera similar, el crecimiento de la vida del cristiano no depende tanto de los estímulos, de las advertencias y de las enseñanzas, como si esas cosas levantaran su celo para cumplir sus deberes en cuanto a la oración y la lectura de la Biblia. Todas estas cosas son medios auxiliares y no primarios. El factor principal radica en la visión del cristiano. Precisamente por esta razón, lo primero que hizo Pablo cuando les escribió a los creyentes de Éfeso
Fue orar por ellos para que Dios les alumbrase los ojos del entendimiento mediante el Espíritu Santo, aun sabiendo que ellos estaban bastante bien en el Señor y que no se encontraban tan degradados moralmente como los creyentes de Corinto. El progreso de la vida del cristiano se efectúa cuando se tiene la luz de Dios, cuando se nos abren los ojos para que conozcamos las riquezas de la gloria de Dios y la supereminente grandeza de su poder que nos es dado mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo podrá avanzar el creyente en la vida si no ve la abundancia de la gracia de Dios en Cristo Jesús? Todos los que realizan obras especiales para Dios son personas iluminadas por Él. Solo los iluminados saben juzgar su propia carne, y los únicos usados por Dios son los que juzgan su propia carne. Cuando la luz de Dios llega, el creyente comienza a apreciar lo santo que es Dios y lo inmundo que es Él, porque ve la justicia de Dios y se da cuenta de su propia injusticia. Viendo la gloria de Dios, uno queda convicto de su extrema depravación. Habiendo obtenido tal conocimiento de sí mismo, uno ya depende por entero, como un verdadero circunciso, del Espíritu de Dios y no se atreve a depender de sí mismo en absoluto. Y en efecto, no solo que dejará de confiar en sí mismo, sino que comenzará también a tener un profundo aborrecimiento de sí mismo. Los obreros que están en las manos de Dios y son usados por Él tienen discernimiento espiritual de los planes y propósitos de Dios. Por carecer de la luz de Dios, hay muchas personas que se creen superiores. Hay veces que Satanás las engaña haciéndoles imaginar que ya han alcanzado la perfección de impecable. Y esto lo hacen porque cuando no se tiene la luz de Dios, también se ignora la corrupción de la carne. Creo plenamente que Cristo, siendo nuestra vida, nos capacitará para vencer el pecado por completo. Por eso, según mi punto de vista, ningún cristiano puede excusarse diciendo que no le es posible a nadie que vive en la tierra no pecar. Pero la posibilidad que tenemos de salir victoriosos sobre el pecado no nos da a entender que ya nuestra carne no sea corrompida. Un error común es caer en los extremos. Algunos sostienen que por ser tan corruptos no podemos menos que pecar, mientras que otros mantienen la idea de que habiendo aceptado a Cristo como nuestra victoria, nuestra naturaleza pecaminosa ha quedado aniquilada en nosotros y por tanto ya no somos corruptos. La verdad es que en Cristo sí somos victoriosos, pero en nosotros mismos somos corruptos. El creyente puede estar viviendo por Cristo día tras día y vivir una vida completamente victoriosa sobre el pecado, pero sentirá al mismo tiempo, día tras día, su propia extrema depravación. El estar consciente de su extrema depravación no le tiene inhibida su victoria, porque es Cristo en él y no él mismo el que es victorioso. Con el fin de ayudar a aquellos que por haberse engañado en su propia luz mortecina se creen que son de los más santos, impecables y perfectos en el amor, escudriñaremos las Escrituras y nos enteraremos de cómo se veían a sí mismos a la luz de Dios muchos de esos excelentes santos que habían llegado a la madurez y que encontramos mencionados allí. Veníamos diciendo que las Escrituras hacen referencia de algunos santos que habían llegado a la madurez y la forma en cómo ellos se veían a sí mismos a la luz de Dios. Veamos algunos ejemplos. Job. Job era recto. Hasta Dios mismo lo dijo así. Durante la prueba por la que pasó, sus 3 amigos estuvieron de acuerdo en afirmar que él debió de haber pecado contra Dios. Job, por su parte, no estuvo de acuerdo y empleó mucho tiempo en argumentar con ellos, tratando de demostrar lo puro y lo justo de su manera de proceder. Finalmente llegó la luz de Dios, de manera que él llegó a saber lo horrible que realmente era.
Las palabras humanas no lo pudieron convencer, pero la luz de Dios sí hizo que se humillara. Isaías. Antes de enviar Dios a Isaías, Él le mostró su gloria. Bajo esta luz gloriosa de Dios, el profeta no pudo menos que exclamar: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Durante el tiempo anterior a que viera esta visión, sus labios ya eran inmundos y ya había estado habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Sin embargo, no estaba consciente de eso. Lo más probable es que se considerase a sí mismo apto para ser profeta por el hecho de estar sirviendo a Dios. Pero tan pronto como la luz de Dios brilló sobre él, empezó a ver su verdadera condición, como también el estado del pueblo que se encontraba a su alrededor. ¿Cómo podría ser él boca de Dios si sus labios eran tan inmundos? Hasta llegó a exclamar: ¡ay de mí, que soy muerto! La santa voluntad provocará en nosotros nuestro ay. Después que Isaías hubo recibido tal conocimiento de sí mismo, vino un serafín y le purificó los labios con un carbón encendido. Aquí notamos un excelente orden de cosas. Primero el hecho de estar inmundo, luego la luz de Dios, le sigue el conocimiento de que está inmundo, luego la posibilidad de ser limpiado y finalmente el hecho de ser enviado. Daniel. Solo hay 2 hombres en la Biblia cuyos pecados no han sido registrados. Daniel es uno de ellos. Esto indica cuán favorecido era de Dios. Aún así, la palabra nos dice que al ver al Señor, no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel 10, 8, 9. En la luz de Dios, ni el santo de los santos podría estar en pie, sino que habría de caer rostro en tierra. Habacuc. Cuando Habacuc fue iluminado por Dios, tuvo la misma experiencia, pues dijo: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habacuc 3:16. Pedro. Sabemos lo autosuficiente que era Pedro. Sin embargo, cuando él tuvo la oportunidad de encontrarse con la luz de Dios en el Señor Jesús, no pudo menos que confesar su propia pecaminosidad. Recordemos la historia de lo mucho que estuvieron trabajando toda la noche los discípulos pescadores y no habían pescado. Sin embargo, el Señor les ordenó que bogaran mar adentro y que echaran sus redes para pescar. Cuando cumplieron esta orden, encerraron una gran cantidad de peces y llenaron 2 barcas. Tal manifestación de un rayo de la gloria del Señor hizo que Pedro cayera de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Pablo. Este Pablo, que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y que había guardado la fe, nos testificó poco antes de su partida de este mundo diciendo: Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Notemos que la palabra soy está en el tiempo presente. Esto nos revela la apreciación que él tenía de sí mismo. Sabía que el Señor Jesús había venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero. No tenía nada de qué gloriarse al no tener ni méritos ni obras. Exactamente igual que los demás pecadores, también fue salvado por la gracia de Cristo. Se consideraba peor que los demás, de ahí que necesitara la gracia del Señor más que cualquier otro. Sin embargo, ¿quién tuvo más luz de Dios que Pablo?
Peor aún, por haber recibido más luz, Pablo tenía más conocimiento de sí mismo que los demás. El que no se conoce a sí mismo se cree santo, superior y especial. No tiene conocimiento de sí mismo porque no ha obtenido la luz de Dios. Juan. Durante los días que el Señor tenía oculta su gloria en la carne, este amado discípulo suyo estuvo más cerca de él que los demás. Recordemos que fue el discípulo que se recostó cerca del pecho del Señor. Varias décadas después de la resurrección del Señor y habiendo rendido un excelente servicio, fue especialmente comisionado por el Señor a escribir una carta que tratase sobre la confraternidad. En esta carta habla de modo particular sobre el amor de Dios y sobre la luz de Dios. Según el criterio de los hombres, un discípulo tal no debería tener tanto temor a la luz de Dios como muchas otras personas. Sin embargo, notamos que cuando la gloria del Señor Jesús le fue manifestada en la isla de Patmos, vio el rostro del Señor que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Apocalipsis 1, 16, 17. Nadie puede ver la luz de Dios sin caer a tierra. No es solo de la Biblia de donde llegamos a saber de hombres que se humillaron, confesaron sus pecados y se conocieron a sí mismos mediante la luz de Dios. Nos enteramos también que en la historia de la Iglesia, gran número de los creyentes más santos se dieron cuenta de su propia debilidad y corrupción al allegarse a la luz de Dios. Estos cristianos por lo general han sido reconocidos como creyentes extraordinarios en la Iglesia. Sin embargo, su propia visión sobre sí mismos es extremadamente humilde. Esto no se debe solo al hecho de que cuanto más cerca uno vive de Dios, tanto más conoce su propia debilidad. El que recibe más de la luz de Dios invariablemente ve más de su propia corrupción. Entre ellos podríamos mencionar a Martín Lutero, Juan Knox, Jonathan Edwards, Juan Bunyan, George Whitefield, entre otros. Todos estos vivieron más cerca de Dios que la gente común y sin embargo tuvieron iguales sentimientos con respecto a sí mismos que esa gente común. Puedo preguntarles a los muchos creyentes comunes de entre nosotros, a los que no han vivido tan cerca de Dios y no poseen el sentido de su propia corrupción, si nos sentimos superiores a estos grandes hombres de Dios. Todos habremos de contestar en forma negativa. El no sentir la falta no quiere decir que uno sea bueno. Todo lo contrario, solo indica falta de conocimiento propio. Estos grandes hombres de Dios sentían fuertemente su depravación debido a que estaban especialmente cerca de Dios. Al recibir más luz de Dios, conocían esa absoluta norma de su santidad. Estaban por consiguiente más conscientes de su propia pobreza que los demás. ¿No nos dice la primera epístola de Juan que si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Estando en la luz, nuestro pecado se hace manifiesto y entonces necesitamos la sangre de Jesús. A continuación leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 8. Todos los que dicen que no tienen pecado son personas que viven engañadas. La razón de esa decepción es que la verdad que procede de la luz de Dios no está en su corazón. La persona que no se halla bajo la iluminación de la luz de Dios tiende a considerarse buena, santa, perfecta y sin pecado. Si estamos cerca de Dios como lo estaban aquellos grandes hombres, nosotros, al igual que ellos, sentiremos que somos inmundos, porque mientras más cerca estamos de Dios, más alta se hace nuestra norma de santidad y más profundamente habremos de reconocer lo que es la inmundicia, la corrupción y la falta de justicia. La profundidad de nuestra conciencia de pecado
va determinada por el grado de luz que recibimos de Dios. Muchas de las cosas que al principio de nuestra vida cristiana no considerábamos que fueran pecados, al crecer en gracia tendremos que reconocer que de hecho son pecaminosas. Lo que el año pasado consideráramos que era correcto, ahora entendemos que es malo, porque hemos recibido más luz de parte de Dios en el transcurso del año. Lo que en este momento estimamos como que no tiene nada de malo, en el futuro, habiendo aprendido más de Dios y de su voluntad, puede resultar que sí es malo. No hay cristiano alguno sobre la faz de la tierra que se encuentre libre de falta. Tengamos cuidado para que no seamos engañados por la carne y lleguemos a pensar que ya hemos alcanzado la perfección de impecables.